Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Santa Clara. Estamos en la radio revista La Buena Noticia. Gerardo Mora Pana les saluda en esta mañana. Nos hemos trasladado hasta el Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles para conversar con seminaristas de nuestra diócesis. Aquí muy amablemente nos han prestado el set de grabación que tiene el equipo de comunicación del seminario. Por supuesto que estamos bastante cómodos y agradecemos este aporte que nos pueden dar para acercar también a nuestra diócesis a nuestros seminaristas, quienes están perseverando en el camino al sacerdocio. Vamos a hablar con tres de ellos. Vamos a empezar, además, con el coordinador de este año del grupo de seminaristas de la diócesis de Ciudad Quesada. Ya ustedes lo conocen, él es Isaías Antonio Hidalgo Solano. Y vamos a conversar también de lo que ha sido la reciente misión que ellos han tenido en diferentes zonas del país. Pero antes, les saludo Isaías y le agradezco que esté con nosotros. Gerardo Mora, un gusto siempre compartir con ustedes, siempre compartir con cada uno de ustedes, quienes nos escuchan. Les mando un caluroso saludo y que de verdad podamos cada día caminar siempre hacia Jesucristo, que Él es nuestra luz, nuestra esperanza, que de hecho este es el lema de la misión que nos ha acompañado este año, la esperanza. Hablemos un poquito de eso, Isaías, porque muchas veces hemos hablado de que ustedes acá tienen una carga académica bastante fuerte, de que en el seminario además, por supuesto, ustedes pues duermen en el seminario, digamos, toda la semana. Hay fines de semana que van a parroquias a realizar también diferentes asignaciones que se les da desde que el obispo los nombra en una de nuestras parroquias de la diócesis. Hay, por supuesto, trabajos que ustedes desarrollan en el seminario. Ahorita mismo usted me puede contar cuando, antes de empezar esta entrevista, andaban también en algunos trabajos acá en el seminario, pero hay también una sección importante dentro del año que es justamente la misión de los seminaristas que hacen todos los seminaristas y que por supuesto los de la diócesis de Ciudad Quesada también han realizado. Y usted me va a contar un poquito cómo ha sido esa organización de esta semana que tuvieron, Isaías. Cuénteme un poquito con el lema y cómo se distribuyeron para realizar la misión. Sí, los seminaristas dentro del proceso de formación se ve la parte humana, la parte espiritual, la parte pastoral, la parte académica. Todo es una formación integral en la cual se procura que el seminarista vaya alcanzando un ritmo, vaya mejorando en sus capacidades para en un futuro ejercer el ministerio sacerdotal. Como parte de esta formación eh, está la parte de misión, que siempre la Iglesia enfoca en el mes de octubre. Este proceso, esta parte de semana de misión que destina al seminario, es para ayudarnos a nosotros mismos, los seminaristas, a veces uno podría ver quizá bastante teoría y siempre recarga energía, siempre recarga vocacionalmente esta semana, porque es ir a tocar a la persona que necesita, ir a compartir. Más adelante lo podremos ver, incluso celebramos una misa en una capillita que tiene piso de tierra. Que es una realidad en muchas de las más de 500 comunidades que tiene nuestra diócesis y que algunas de esas pues las hemos conocido y que por supuesto es importante que los seminaristas que un día podrán ser sacerdotes van a tener que palpar esa realidad. ¿Sí? Entonces, voy a entregarme un día como sacerdote por la iglesia. ¿Pero por qué iglesia? ¿Verdad? Entonces, esta semana de misión viene a aclarar este norte, ¿verdad? El sentido que tiene formarnos. Cada vez que visitábamos una de estas comunidades y vivíamos como seminaristas, la realidad para mí personalmente me decía, esto es por lo que yo voy a entregar mi vida. Esto es por lo que me estoy ordenando sacerdote, por estas personas. Entonces esta semana de misión puede ser agotadora físicamente, ¿verdad? Porque implica mucho esfuerzo, pero a nivel personal y vocacional es un recargar energías, volver a orientar o fortalecer el sentido por el cual nos estamos formando. Ese es el sentido primordial por el cual el seminario brinda esta posibilidad y la estructura dentro de su proceso formativo. Lo informábamos en Noticias Santa Clara, en la web está la información también. Esta misión fue los últimos días de septiembre y terminó el 4 de octubre. Esa fue la semana de misión
Cuéntenos un poquito, Isaías, cómo se distribuyeron los seminaristas, porque otros años recuerdo que todos los seminaristas van a un mismo lugar. Este año la dinámica fue un poquito distinta. Sí, el seminario tiene 3 etapas de formación y dentro de ellas tiene un programa de crecimiento en el cual se va insertando dentro de este proceso, por lo cual entonces de los 5 seminaristas hay 2 que están en el primer año, que es el introductorio. Ellos siempre, los de primer año, hacen misión allí mismo donde se ubica el seminario introductorio. En la Garita de Alajuela. Ajá, que son Darío y Cristian Lefebvre. Ellos han hecho la misión allí con su grupo, porque esa es la dinámica propia del primer año, juntos. En el segundo año de formación, que sería primero formando discípulos, se encuentra Kenneth Fabricio Sandoval. Él también, el seminario tiene un proceso de hacer misión juntos. Ya el próximo año, Kenneth ya hace misión con todos los demás años. Que es el último proceso de formación del seminario. Sí, digamos, estos últimos 6 años se hace como grupo de sano. La dinámica a lo largo de los años, el seminario la ha ido replanteando un poco, ha ido buscando la forma de sacarle mayor provecho y demás. Pero en resumen, este año entonces fuimos, de los 5 seminaristas, fueron 3 grupos de misión. ¿A dónde fue Kenneth? Kenneth más adelante nos cuenta la historia, ahí, pero él fue se fue en el área de San José. En San José en la estuvo. arquidiócesis. Sí, sí. Y el tercer grupo sería Cristian Guadalupe con usted, que estuvieron en la zona del Pavón. Correcto, en la parroquia del Pavón, y de eso principalmente se abarcó uno de los sectores, uno de los núcleos, que es el que colinda con Nicaragua, que es el que contiene, por ejemplo, la realidad de Cruzitas, que por ahí tuvimos un poco la experiencia de palpar la realidad. Entonces, eso el domingo, diferentes misas con el sacerdote. Lunes, martes y miércoles fuimos a lugares como el Concho, como el Jocote, como Llano Verde y demás otros pueblos por ahí, y tuvimos la oportunidad de visitar diferentes comunidades. En estos días, lunes, martes y miércoles, nos hospedamos en diferentes casas allá, porque el camino es de piedra y se dura incluso hasta horas viajando. Y si íbamos por ejemplo, visitamos 3 colegios. Uno de ellos fue el colegio de La Guaria, en el cual teníamos que estar a las 7:30, y si salíamos desde la casa cural no nos daba tiempo. Entonces, pero eso nos permitió también conocer ahí diferentes realidades que se ve por ahí, mucha área de piña y demás. También la comunidad de San Isidro y diferentes comunidades que también, ¿verdad? Eso le aclara a uno qué sé yo, el templo que tiene la comunidad, la realidad que vive la comunidad, ¿verdad? Entonces esto es mucho poner los pies sobre la tierra y esto, ver y saber, tener claro cuál es la misión, cuál es la diócesis por la cual voy a entregar mi vida. En tu caso, Isaías, hay que decir, y más adelante en este programa, bien decías, vamos a hablar con Cristian, vamos a hablar con Kenneth. En tu caso es tu último año de formación, y si Dios quiere y todo sigue saliendo bien, podríamos verte ya en pocos meses como diácono y pues meses más adelante ya ordenado sacerdote. ¿Cómo fue también esa vivencia de este último año? ¿Fue tu última misión como seminarista? Sí, le plantea a uno y le abre las boquillas, ¿verdad? Siempre la misión le queda a uno con ganas de más, ganas de servir más, y es realmente tocar no sé, la vida real, la experiencia que vive cada pueblo. Y para mí, digamos, he tenido a lo largo del seminario diferentes misiones, incluso todo el tiempo de la pandemia, que fue una realidad distinta. Hasta seminario interno viviste en tiempo de pandemia, que teníamos hoy en la casa sacerdotal San Juan María Vianney. Fue un tiempo seminario propio de la diócesis para poder atender a los seminaristas. Sí, correcto. Y hay algo muy importante, uno lo descubre cuando hace misión. Por ejemplo, nosotros transmitíamos 2 elementos principales: la esperanza,
por medio del ejemplo de Carlo Acutis, que Cristian Guadalupe nos va a expresar más sobre este tema. Y también una cita bíblica, que siempre hay una cita bíblica que es el eje central, que en nuestro caso fue 1 Corintios, capítulo 15, del 19 al 21. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Esta cita bíblica, y como dice usted, digamos, este es mi último año de misión como seminarista, sea como sea, porque ya este año no se repite. No va a pasar entonces, más. Ya como seminarista, ¿verdad? Este tema de la esperanza, y vea, hay algo que uno de verdad siempre me estremece, siempre me cautiva cuando uno va a experiencia de misión, y es que muchas veces uno va ceñido a que voy a ir a enseñar, y sobre todo es ir a aprender. Porque cuando uno ve la fe que tienen las personas, cuando uno ve los ojos, la expresión de las personas cuando reciben el Evangelio, cuando escuchan estas palabras del Evangelio, y la claridad que se muestra, el deseo que tienen de Dios, eso realmente genera un sentimiento en mí siempre de querer seguir adelante. Se lo voy a preguntar a los tres durante este programa. Aquello que dice la palabra de que dejarás, ¿verdad?, tu casa, pero el Señor te retribuirá con mucho más gente, ¿verdad? Es decir, usted deja su casa, su familia, pero hará muchos familiares por ahí afuera, ¿verdad? No lo estoy diciendo literalmente. No sé si lo has vivido, si lo has podido palpar en tu experiencia de fe, en tu experiencia de seminario desde que entraste en el año 2016, ¿verdad? Ya son bastantes años. ¿Cómo ha sido? Porque si solo viéramos esta misión, y usted lo decía, hoy dormíamos en una casa, mañana en otra, ¿cómo era esa experiencia con la gente? De acogida, de cariño, de aprender de ellos también. Claro, la gente es muy buena, y en eso uno se da cuenta, y la gente ama mucho a los sacerdotes, los seminaristas, y eso también le recarga energías a uno. Y cada año tiene un tinte especial, algo particular. Recuerdo, por ejemplo, dos casos así muy concretos. Con esto quiero ir cerrando este espacio, ¿verdad?, para el espacio de los compañeros. Recuerdo haberme encontrado con una persona que tenía una enfermedad terminal, eh, y fue ver el rostro de la persona, y la persona estaba muy agradecida porque alguien de la iglesia le fue a visitar. Y yo apenas salí, yo ya muchas gracias por el tiempo y todo, y yo cuando salí yo dije, bendito Dios por esta experiencia que me da. Y también, no voy a dar muchos detalles para salvaguardar la identidad de la persona, pero también una familia, una niña que tenía una enfermedad, y que eso cambió toda la dinámica de la familia. Y cómo en este diálogo, por eso la iglesia es comunidad, uno no se ordena solo porque, yo quiero ser sacerdote, y no, el individualismo no es cristiano. La iglesia es comunidad. De hecho, así se llama la Eucaristía, comunión. Y cuando uno hace estas experiencias de conocer estas realidades, uno se da cuenta que por algo la iglesia es comunión, porque tanto la persona recibe el Evangelio, como uno como cristiano, como seminarista, se ve evangelizado por la fe que también y el cariño que tiene la gente. Cierro con esto. La misión termina en otra parroquia, en Los Chiles, propiamente con Eucaristía, con el obispo, como señor José Manuel Garita Herrera. ¿Cómo es también esa parte de esa experiencia? Es decir, casi que en una semana de misión, no sé si ese será el objetivo, pero algo de lo que uno durante muchos años ha entrevistado, es como una vivencia completa, ¿verdad? Es decir, el ir a predicar a casas, el ir a misionar, el llevar el evangelio, muchas personas que recibían la comunión, una palabra de aliento, eucaristías, formaciones, música, sentarse a la mesa a comer, estar en piso de tierra, compartir con el párroco de la comunidad, en este caso
el padre Minor ahí en Pavón, el padre Vianney, el vicario, ir a otra parroquia y además el obispo. ¿Verdad? Es como un seminario completo en una semana. Sí, sí, es una semana súper intensa y de verdad, bueno, el padre Minor se lució en esta semana, fue muy carga, nos acompañó, estoy con nosotros, el padre Daniel también sacó su espacio para irnos a acompañar en una de las visitas de los colegios. Desde Santa Rita, el padre De Daniel, que es el San- responsable del seminario, se fue hasta Pavón. Ajá. Sí, y hay algo súper importante, ¿verdad? Eso de cerrar la Eucaristía con el obispo, porque como formandos para la vida sacerdotal, ¿verdad? Se entiende el sacerdote como colaborador del obispo. Entonces, todo lo que hacemos está, ¿verdad? Eclesialmente, brota desde las gracias que tiene el obispo y entonces que él nos haya acompañado y claramente nos ha acompañado también desde la oración, desde su voluntad de que llevemos adelante el proceso formativo en la misión. Entonces también agradecidos con Monseñor por su acompañamiento, por su cercanía y también que pudimos tener esta experiencia extra en los Chiles porque eh, la misión, digamos que a nivel de papeles, terminaba viernes al mediodía, pero la extendimos porque de verdad a uno se le vuelve muy agradable y es algo que lo llena mucho a uno, entonces se extendió más y fue así como que queríamos eso y pudimos compartir entonces allí en los Chiles, que es la parroquia de origen de Canet, entonces pudimos compartir los 3 seminaristas también por ahí un momento de fraternidad. Vamos a la pausa. ¿Cuándo cierra el seminario este año, Isaías? Eh, Últimos días de en noviembre. noviembre, ya en diciembre ya estamos Bueno, en vacaciones. la misión nuestra es seguir orando por ustedes. Y además, eh, es como melancólico, pero son las últimas semanas, Isaías, del seminario. Sí. Entonces, que el Señor lo siga iluminando. Vamos a la pausa. Vamos a hablar ahorita con Kenneth, con Cristian, para repasar un poquito la experiencia que ellos tuvieron también de misión en este año 2025. Muchas gracias, que Dios nos los bendiga. Somos la iglesia de Ciudad Quesada. Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. Continuamos en la radio revista La Buena Noticia. Estamos hablando de la misión que tuvieron los seminaristas entre los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre, en este caso con los seminaristas de la diócesis de Ciudad Quesada. Ahora estamos con Cristian Guadalupe Morales Díaz. Él está en el segundo año del seminario acá, en donde nos encontramos, en el Seminario Nacional en Paso Ancho. Tal vez, Cristian, primero contarnos un poquito en qué etapa estás del seminario, también para que la gente pueda conocer un poco más y orar por vos también. Claro. Bueno, mucho gusto, hermanos, poder saludarlos a don Gerardo. Como bien lo decía, estoy en el segundo año de formando discípulos misioneros de Cristo. Si lo vemos por los 8 años, es el tercer año de formación y parte de lo que se ve en esta etapa discipular es la filosofía. Entonces esa es la carga académica que llevamos. Soy de la parroquia San Isidro Labrada. ¿Cómo fue, Cristian, esta experiencia de misión conociendo una realidad como la de Pavón, que es una de las más grandes en cuanto a comunidades en nuestra diócesis? La verdad que es la primera vez que hago la misión en la diócesis, ¿verdad? Porque hasta el tercer año de formación ya se hace en la diócesis. Y la verdad que ha sido un regalo, ha sido muy providencial de parte del Señor por muchos temas, en especial, ¿verdad? Como lo compartimos de Isaías, él ya está terminando su formación, entonces pude ver muchas cualidades de pastor, ¿verdad? Ya cerrando su etapa y ha sido un regalo. Y también el que nos acompañara el padre Minor, el párroco de Pavón, ha sido una bendición total porque si no nos hubiéramos perdido, porque es muy, muy grande Pavón. Y los caminos, no, en realidad nos hubiéramos perdido porque es muy grande. Yo creo que el ir a compartir con las comunidades más lejanas ha sido muy providencial porque se pudo ver, digamos, el servicio de las personas. Hay personas que para llegar a las filiales caminan 1 hora y media, 2 horas. Y hay un templo, por ejemplo, el campo, que lo tengo muy presente, que el piso es de tierra y las paredes están en mal estado. Entonces fue muy agradable ver la fe de las personas, su convicción, ¿no? Y todo este tema del compartir con ellos, compartir de Jesús y la alegría de llevar a Jesús con ellos. Esto
por lo que también contaba Isaías, fue como muy impactante. ¿Hay alguna experiencia más que te haya impactado en estos días de misión? Cansados físicamente por las distancias que había, ¿verdad? Eh, yo no sé si de sorpresa también el conocer realidades con las que usualmente, digamos, no tenemos contacto también. Específicamente fue una. Ya compartimos en una filial, en una comunidad, creo que era, sí, el Llano Verde. Y el tema fue que después de que terminamos la Santa Eucaristía, llegó una señora. Y entonces empezamos a conversar temas muy profundos de parte de ella. Entonces, a lo que quiero referirme es que cómo las personas le pueden abrir uno el corazón, le abren la vida y le cuentan sus cosas más íntimas, ¿no? Para que uno las pueda acompañar y me dejó una tarea, o una misión tal cual, así me dijo. Que orara mucho por ella, por su familia y en especial por una hija. Entonces ha sido como eso. Y ha cumplido con la tarea. Claro, claro, por supuesto. Entonces ha sido como eso, el poder llevar ese tesoro, que es un regalo de Dios, en medio de todo el trajín, digamos, del ordinario, y llevarlo a la oración, siempre. Por lo que usted contaba, Cristian, también tercer año ya, digamos, de formación, un primer año en el introductorio, que, bueno, tiene otro nombre, pero digamos, lo conocemos regularmente como el introductorio, 2 años ya acá en Paso Ancho, ya quedan pocas semanas para que cierre también este año de formación. ¿Qué acumulás, digamos, después de 3 años completos de formación en cuanto a esa respuesta que vos le diste al Señor de sí, vamos hacia el sacerdocio? Será Dios el que termine de definirlo, pero ¿cómo va este proceso? La verdad que el proceso va muy bien. Gracias a Dios, como todo, hay momentos difíciles, pero es interesante porque en esos momentos difíciles siempre es como cuando está formándose el diamante, digamos, que se entiende que se va esculpiendo y todos esos temas, pero después sale algo maravilloso. Entonces ha sido como esto. El Señor me ha ido formando, me ha ido moldeando como el alfarero que es, y la verdad que he hecho un buen proceso. Gracias a Dios he cumplido con lo que se me ha pedido, no por obligación, sino por una convicción real de la vocación al Señor. Entonces ha sido como eso, una entrega, cada vez se clarifica más el llamado del Señor. Eh, como dirían por ahí, no hay quite. Entonces ha sido como eso. Es un proceso muy maravilloso, ha sido un regalo de Dios y cada vez me enamoro más del Señor. Yo decía en el primer bloque de este programa que le iba a preguntar a los seminaristas hoy la misma pregunta sobre que ustedes dejan, ¿verdad?, su familia, pero el Señor promete que le va a multiplicar, ¿verdad? Que le va a multiplicar más padres, más hijos, más hermanos, Sí. ¿verdad? ¿Cómo lo has sentido también? Sabiendo que, obviamente, estás en camino al sacerdocio, ¿verdad? Pero ya vas tocando esas realidades, ¿verdad? Por ejemplo, en el Pavón, no sé con cuántas familias pudieron compartir. Esta señora que te pedía específicamente una misión de orar por una hija. ¿Cómo es esa respuesta también del Señor hacia ustedes cuando ustedes han abandonado el mundo, entre comillas, para luego ir a servir al mundo? ¿Han encontrado esa familia además que el Señor les ha prometido? Sí, claro, porque al final de cuentas el Señor se encarga de poner a las personas en el camino. Entonces ha sido como esto, los momentos, digamos, que he necesitado el amor de familia, todo esto, el Señor pone hermanos, ¿verdad? Los hermanos seminaristas que lo acompañan, las familias que uno visita en la pastoral, ¿verdad? Específicamente en la diócesis. Y también es interesante, pero por lo menos cuando uno entrega la vida al Señor, por lo menos en lo personal, la mayor preocupación siempre ha sido de la familia, ¿no? Y es interesante porque en los momentos donde uno dice, uy, Señor, me preocupa esto, el Señor me da como un tiempito, confíe, confíe. Y cuando uno menos lo espera, le dice, ahí está. Yo siempre estoy fiel y es maravilloso porque Él siempre permanece fiel y Él nunca abandona, siempre está ahí. El tema es perseverar y buscar los medios, evidentemente, con la oración, con la lectura de la palabra y llenarse cada vez más del Señor. ¿Hay algún consejo para jóvenes? No sé si tuvieron una oportunidad y si alguien se acerca con alguna inquietud, incluso ocasional en estas misiones, ¿qué consejo les darías para decirles que no tengan miedo, que también el sacerdocio puede ser una opción para ellos? Justamente me ponía a pensar en el versículo estos días cuando uno ingresa al seminario, a uno le dan un lema. Y el lema de nosotros es ánimo, levántate, te llama. ¿Verdad? Porque normalmente cuando uno siente el llamado al sacerdocio, uno tiene muchos miedos.
Pero Dios se encarga de ir clarificando. Y esto fue providencial por lo siguiente, porque es el evangelio del ciego Bartimeo. Y uno puede estar como el ciego pidiéndole, Señor, Señor, necesito que me aclares, puede estar, no puede estar viendo con claridad. Pero el Señor, en medio de ese montón de bulla, pasa el medio del silencio. Y así como uno, muchachos, o todas las personas que nos están viendo, uno puede estar rodeado de muchas cosas, pensamientos intrusivos de que será esto, Señor. Pero cuando el Señor vuelve a Él llama. Y lo queda viendo con esa mirada penetrante a uno y le dice, ¿qué necesitas? Y ahí es donde uno le puede decir, Señor, que vea, pero que pueda haber cosas mayores, cosas más grandes. Y ahí es donde el Señor le dice a uno, ánimo, levántate, te llamo. Adelante. Yo creo que no hay mejor consejo, entonces, para cerrar este bloque, Ha sido Cristian, maravilloso, sí. agradecerte y como yo le digo a la gente, nuestra misión es, bueno, en nuestro caso, informar un poquito, dar a conocer, que sepan que hay seminaristas que están trabajando, que están estudiando, pero nos toca orar, ¿verdad, Cristian? Entonces, tal vez un mensaje final para todos quienes nos siguen, porque en estos tiempos, por supuesto que ustedes además se fortalecen en la oración. Sí, es la fuente y quisiera hacer una analogía para hacer como una manera de síntesis. Cuando uno ve el bambú que se va formando, digamos, va creciendo, el bambú dura 7 años para crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tirando raíces para poder, ¿cómo lo podríamos decir? Sostenerse, afianzarse, que sea el ancla, esas raíces. Estas raíces son las oraciones de ustedes. ¿Para qué? Para que cuando ya después pasa el tiempo de formación, igual aquí en el proceso de formación uno puede ir creciendo gradualmente, ¿verdad? Y se pueda sostener, viene la tempestad, pero usted se sostiene, viene en los momentos difíciles, pero uno va adelante, vienen los momentos de alegría, que son un gozo, son una dicha, pero sin la oración tenemos un grave problema. Entonces, la oración es el medio por excelencia para que ustedes nos pidan que el Señor nos siga dando fidelidad, nos siga dando perseverancia y nos siga dando la convicción de confiar cada día más en el Señor. Amén. Vamos a la pausa. Ahorita volvemos para seguir conversando ahora más bien con Kenneth, que también tuvo otra realidad de experiencia de misión. Sigamos orando por Cristian, por todos nuestros seminaristas y por todos los seminaristas del país. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, de verdad. Dios los bendiga mucho. Somos la iglesia de Ciudad Quesada. Radio Santa Clara, la emisora de la buena noticia. Continuamos en la radio revista La Buena Noticia de Radio Santa Clara. Ahora estamos con el seminarista Kenneth Fabricio Sandoval García, que ustedes lo conocen porque también ya cuando ha estado en trabajo de pastorales a nivel de juventudes, vocacional, él nos desarrollaba incluso programas acá en Radio Santa Clara y bueno, el Señor lo llamó a una tarea todavía más importante en esta misión, que es hacia el sacerdocio. Contanos primero, Kenneth, un poquito en qué nivel estás. Creo que este año ingresaste aquí al Seminario Nacional, en Paso Ancho propiamente. Sí, bueno, ya tiempo sin estar por acá. Así es. Y perdón, no por cosa nuestra, yo sé que no Sí, podés, sí. pero las puertas abiertas siempre, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo estoy en el segundo año de formación del Seminario Nacional y en el primer año de la etapa que es formando discípulos misioneros de Cristo. La primera etapa es en la que estaba el año pasado, en el introductorio, que esa se vive en otra estructura de seminario que es en Alajuela, en Nagarita, en el seminario introductorio, que es iniciando el camino discipular, y ya gracias a Dios pasamos a esta nueva etapa y pues viviendo también, aprendiendo un poco sobre lo que es ya la vida aquí que se recorre en los demás años de formación. Que es, me imagino, bastante diferente. ¿Qué? Totalmente, sí, definitivamente es un cambio radical, pero muy bonito, sin duda alguna el acompañamiento y todo cambia, pero sigue siendo pues un proceso muy bonito. Estábamos, y en este programa lo hemos dedicado propiamente a la misión de este año 2025. Nos contaba Isaías al principio que precisamente en estos niveles del seminario se ha ido de alguna forma descubriendo cómo ir desarrollando la misión. En tu caso, con tu grupo de este primer año, como bien señalabas, en el Seminario Nacional, aquí en Paso Ancho, ustedes desarrollan la misión en conjunto. Entiendo que todas las diócesis en conjunto de este nivel. Sí, bueno, mi nivel es un grupo de 10, somos 10 jóvenes de todo el país. No tenemos seminaristas ni de la diócesis de Alajuela, ni de Limón, ni de Punta Arenas. Todas las demás diócesis sí estamos representadas.
Bueno, en mi caso solo soy yo de la diócesis, Cartago hay uno, ya los demás tienen 2 o 3 seminaristas. Arquidiócesis, Limón. Limón no Limón, tenemos. Limón no tienes. Y Tilarán. Y Tilarán y San Isidro. Entonces, somos nosotros 10 que conformamos el nivel de primero y pues hemos vivido esta semana de misión. ¿A dónde fueron? ¿Cómo fue esta experiencia? Nosotros realizamos misión en Arquidiócesis de San José, conocimos varias realidades, es decir, no nos quedamos en una sola parroquia, sino que fuimos a diferentes parroquias a conocer diferentes realidades. ¿Cómo te fue con eso, digamos, llegar a esa parroquia? No sé si me puedes contar algunas de las que visitaron. Sí, bueno, de las que me marcaron mucho, Santa Ana, por ejemplo, conocer lo que es la pastoral educativa, los Guido, donde se conoce pues esa realidad. Ya ahí hablamos de dos realidades totalmente Es opuestas. un contraste, sí, literalmente. Porque en los Guido hace presencia un grupo que se llama Ignis Mundi, de un grupo de misioneros en su mayoría de España, pero hay de México también. Ellos hacen presencia más que todo ahí en los precarios, o en lo que compensó siendo precarios, y se conoce pues las realidades. Entonces hicimos como visiteo a las casas, conocimos la parte de la pastoral educativa, también fuimos a Sagrada Familia, íbamos a ir a la cárcel de San Sebastián, pero no pudimos ir por ciertas razones. Pero conocimos el testimonio de cómo iba creciendo en cuanto a la evangelización en la cárcel, de una señora que nos explicó, bueno, nos contó su testimonio de lo que ella hizo para que los privados de libertad pudieran tener la misa todos los días. Doña Margarita nos dio ese testimonio. Fuimos a Concepción, fuimos a María Reina también a conocer los precarios que hay por ahí. Sin duda alguna es una realidad en la que uno se encuentra pues a las personas y ve rostros que necesitan de la presencia de uno, por supuesto. Uno diría, por lo que también contabas, ¿verdad? Este cambio radical de haber estado primero en lo que conocemos, ¿verdad? Como el introductorio, ahí en la garita, pasar acá. Y esta semana en particular, no sé si mucha intensidad, esa es la palabra, no sé si intensa, si fuerte, cómo poder describirla. Y además, ¿qué te golpeó, qué te llamó, qué te marcó más, Kenneth? Sí, físicamente es cansado, aunque teníamos la oportunidad de desplazarnos del seminario a cada una de las parroquias. Logra uno comprender que el seminarista, si no se deja tocar por la realidad del pueblo, no va a predicar como tal el evangelio porque no lo vive. Y entonces ahí viene lo que marca, ¿verdad? Es el encontrarse con el Cristo sufriente en el pueblo, ¿verdad? Es encontrarse con el hermano que necesita la oración, o que ya con solo ver que hace presencia uno en el lugar, ya se alegran porque hace uno presencia y ya le piden su oración. Entonces la tarea no termina en que hemos sido enviados para una semana de misión, sino que venimos aquí al seminario y seguimos rezando por esos rostros específicos que hemos visto ya. Yo les preguntaba ahora a Isaías, a Cristian, en los primeros bloques de este espacio, sobre esa cita bíblica, ¿verdad? Que el Señor a los sacerdotes les dice que obviamente, ¿verdad? Dejan la familia, dejan todo por seguir al Señor, pero el Señor les va a multiplicar, ¿verdad? Más familias, más padres, más hijos, más hermanos, ¿verdad? En esto de la cristiandad. ¿Has encontrado esa respuesta cuando tocas esta realidad de encontrarte con más hermanos, con más familia, para responder también de parte del Señor a tu vocación? Siempre lo he dicho y me encanta. La belleza de la universalidad de la iglesia es que llegas a un lugar y te sentís en casa. Entonces siempre que uno llega y pues ya uno se está formando y ya a la gente le encanta que uno se esté formando y que le dicen a uno que reza por uno, entonces uno siente el calor, ¿verdad? Siente el calor de esa familia de iglesia que lo sigue instando a uno. Y que yo siempre digo, la oración de las personas que rezan por uno son lo que muchas veces sostienen la vocación de uno y lo que sostienen a uno en el proceso. Entonces siempre es un sentirse en casa. ¿Cómo es? Además estamos en el año de la esperanza, lo hemos hablado ya también en el espacio. ¿Cómo es ahorita que se está cerrando también ya esa etapa del seminario por este año, que quedan poquitas semanas? ¿Cómo es hacia lo que sigue, Kenneth? Porque sí, el Señor tendrá que ir también respondiendo la carga académica, toda tu actitud aquí en el seminario,
Y depende del Señor, por supuesto. Tu respuesta depende del Señor. ¿Cómo te miras hacia lo que viene de frente? Yo decía siempre, el año pasado me daba mucho miedo pedir la voluntad de Dios, sin uno pensar que la voluntad de Dios es para el bien de uno, ¿verdad? Y ya este año el mismo proceso lo hace comprender a uno eso, ¿verdad? Que la voluntad de Dios nunca está en contra nuestra. Entonces es siempre abrazarse en esa voluntad de Dios, tal vez no pensando en qué voy a hacer el otro año, sino pues viviendo el momento, ¿verdad? Y pues dándole gracias a Dios por el proceso que le permite a uno vivir y siempre confiando en la oración que puedan hacer por uno y sobre todo la que uno puede hacer también. Teníamos ahora a Isaías, que ya está cerrando proceso, que es de Monterrey, en nuestra diócesis. Teníamos a Cristian, que es de Peñas Blancas. Tenemos a vos, que sos de Los Chiles. ¿Qué le decís a los jóvenes que en nuestra diócesis, además, tan amplia, ¿verdad? Desde frontera norte, y si nos vamos al otro costado, ya acabo de decir 3 realidades de parroquias distintas, gente que además ha sido también de San Carlos y otras parroquias, ¿verdad? Pero, ¿qué les decís a los jóvenes? Que alguien de Los Chiles, como vos, podría decirle al Señor, sí voy, sí le respondo, sí quiero ir al seminario. Que sin duda alguna esto tiene sentido, la verdad, si uno no le encontrara el sentido al seminario, aprenderse a conocer a uno mismo, sobre todo para sanarse y después poder ayudar a los demás, no tuviese sentido si no fuera así. Entonces sí tiene sentido porque uno empieza a comprenderse para luego comprender a los demás. Y lo que siempre dicen, yo creo que es la frase que todo el mundo usa cuando le piden este consejo, el no tengan miedo, que ya muchos de los papas han dicho, en especial Juan Pablo II lo decía mucho, ¿verdad? No tengan miedo, sobre todo esto, a responder al Señor, porque cuando Él llama y nos resistimos, podemos encontrar cosas en las que no nos haga plenamente feliz. Esto nos hace plenamente feliz porque nos ayuda a encontrarnos y sobre todo ayuda a poder comprenderse sobre todo. Saben ustedes que tienen Radio Santa Clara para seguir exponiendo y testimoniando esta valentía de decirle que sí al Señor. Y ojalá que los que nos siguen, nos han seguido durante este espacio, puedan seguir orando, conociendo, abriendo puertas, ¿verdad? Porque los seminaristas también van cada cierto tiempo a las parroquias, ahí donde Monseñor también los ha colocado. Y ojalá que abramos las puertas, no solo a los que llegan, sino que abramos las puertas también a los que quieran, ¿verdad? Porque se entiende, a veces da miedo como que un joven diga sí y tal vez en la familia a veces hay resistencia, Kenneth. Entonces, que abramos puertas, que el Señor pasa. Totalmente. Y no, la idea es que pues se siga rezando, ¿verdad? Porque sí somos una diócesis pues grande, ¿verdad? Pero Y ocupamos muchos sacerdotes. ocupamos muchos sacerdotes y habemos pocos. Entonces, la idea es que pues sigamos pidiendo al Señor que nos dé calidad también, sobre todo, ¿verdad? Y que nos dé también a nosotros que estamos en el proceso la capacidad de poder responder con generosidad y con entrega, ¿verdad? Gracias, Kenneth. Gracias. La puerta abierta, ¿verdad? Sabe que si quieres desde aquí hacer un programa, la puerta está abierta. Y agradecerle al equipo también de comunicación acá del seminario que nos permitió grabar en su estudio de grabación. Vamos a seguir viniendo, aquí estamos muy cómodos también. Y por supuesto, comparte este espacio, va a quedar ahí en el Facebook, lo vamos a subir también al YouTube de la diócesis y que ojalá lo puedan compartir y que sigamos orando por nuestros seminaristas. Últimas semanas del seminario este año, que todo salga bien, que sea el Señor el que lo siga guiando. Muchas gracias. Gracias.